mensaje del día de hoy yo le coloqué como título: Toma tu cruz. Oiga bien, el título del mensaje del día de hoy es Toma tu cruz. Probablemente la palabra tomar la cruz pueda sonar un poco fuerte, doloroso, pero es esencial en la vida de cada creyente, es esencial en la vida de cada hijo de Dios. Y para ir al contexto de la palabra, vamos a ubicarnos en el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 21 al 25. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25. Dice la palabra: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y acá es donde yo me voy a centrar en esta mañana: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Señor, te damos gracias. Hoy yo pongo esta palabra, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, toma el control desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control sobre mi vida, Señor. Toma el control sobre Victoria, Padre, en sus manos. Señor, que podamos ministrar esta palabra, Señor, en unidad, en acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda ser ministrada con poder. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Hoy te abrimos, Señor, el corazón. Dígale allí donde está: te abro el corazón. Señor, hoy te abrimos el corazón para que tu palabra caiga en una tierra fértil, en una tierra buena, una tierra que empiece a dar fruto, en el nombre de Jesús. Danos hoy la revelación que hay, Señor, en tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad, porque tú lo prometiste, Señor. Tú dijiste que tu Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Hoy necesitamos, Señor, eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y unge tu palabra, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra cumple el propósito, Padre, con la cual tú le envías, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Ahora vamos a buscar en la traducción lenguaje actual, Mateo capítulo 16, del versículo 24. Miren lo que dice: Luego Jesús les dijo a sus discípulos: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Dile al que está a tu lado: si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que olvidarte de hacer tu voluntad. Y sigue diciendo:
tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Esto no es fácil. Valga la redundancia, suena fácil decirlo, pero cuando nos encontramos en el momento de vivirlo, de aplicarlo, de obedecerlo, hermanos, la verdad, yo les digo que no es fácil, pero es necesario, porque ese texto que si alguno quiere venir en pos de mí, no está por casualidad, no está por coincidencia, porque vemos que era el tiempo donde Jesús tenía que ir a la cruz. Él sabía lo que le venía. Él sabía todo el dolor que iba a pasar. Él estaba consciente del proceso en el cual iba a ser sometido. Porque en Filipenses capítulo 2 vemos la humillación y la exaltación de Cristo. Y allí podemos ver claramente desde el versículo 5, Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo, desde el momento, ¿verdad?, que vino a esta tierra, el cual fue con un propósito, Él estaba claro de cuál era la meta, Él estaba claro de cuál era el destino que le tocaba llegar. Él sabía el proceso por el cual Él tenía que pasar para poder ver la promesa de Dios, que era salvarnos. Entonces, Cristo es nuestro modelo. Siempre el Señor se va a colocar como ejemplo, como modelo para cada uno de nosotros. Jamás el Señor nos va a pedir que hagamos algo lo cual Él ya no haya hecho anteriormente. Por eso es que nosotros seguimos a Jesús, porque Él es nuestro modelo, Él como maestro. Nosotros tenemos que seguir sus huellas, nosotros tenemos que seguir sus pasos. Nosotros como hijos obedientes tenemos que ir un día a la vez con el Señor. La palabra voluntad dice la definición que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea hacer y lo que no se desea hacer. Cada uno de nosotros es propio de una voluntad, pero aquí está hablando o está haciendo referencia a la voluntad nuestra, o sea, una voluntad humana, donde nosotros tenemos la decisión, donde nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Pero esta no es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas. Aquí solamente es mi voluntad, son mis deseos, es lo que yo quiero hacer. Es como quizás yo puedo planificarme, todos acá, ¿verdad? Cuando estuvimos en el liceo, estudiando, le mandaron a hacer un proyecto de vida. Plasma allí cómo tú te ves en cierta cantidad de años. Y bueno, uno empezaba a escribir y colocar cómo uno se veía en el futuro. Yo soy ingeniero, quiero ser esto y esto, me quiero casar, quiero tener tantos hijos y muchas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, ok, esto está bien, pero lo más importante es que mi voluntad se alinee a la voluntad de Él, a la voluntad de Dios, que nosotros podamos detenernos y preguntarle al Señor: Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres para mí? Porque en momentos puede ser que seamos egoístas y hacer lo que queramos, pero estamos llamados en obedecer a Dios. Ahora, la palabra cruz en el griego es estauros y hace referencia a una estaca, palo,
Es un poste enterrado en la tierra, en posición vertical. Dice que a menudo con un trozo perpendicular en la parte superior, así como la letra T, ¿verdad? Que tiene la línea vertical y la horizontal. Entonces, a eso hace referencia en el griego cruz. Y también dice, o una cruz, porque el término o el hablar de la cruz no se origina exactamente en los tiempos de Jesús. Eso viene ya hace mucho tiempo atrás. Y lo usaban en Babilonia para hacer rito o su idolatría a sus ídolos. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque estuve buscando sobre lo que es la crucifixión y dice que era un método característico de ejecución romana. Sin embargo, nunca se aplicaba a ciudadanos romanos. Era una forma de castigo que durante el Imperio Romano usaban, pero no para castigar a su misma gente. Los romanos no iban a ese lugar, sino que pues esta forma de castigo se reservaba para las personas más despreciadas, los esclavos, los peores criminales y no los romanos. Ahora bien, nuestro amado Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Originalmente eran los criminales, las personas despreciadas, las personas que a vista del hombre era lo peor, pero eso lo hizo mi Señor por ti y por mí. Él fue a ese lugar de castigo y dolor. Ahora, el método de la crucifixión se introdujo en Palestina por Antíoco Epifanes 165 años antes de Cristo. Por eso es que les estoy diciendo que la cruz no es desde el momento de Jesús. Ya eso tiene una trayectoria. La lenta muerte en la cruz era verdaderamente horrenda, porque las víctimas seguían viviendo durante horas y días. O sea que las personas, cuando eran colocadas allí en esa cruz, porque eran castigadas, y era la muerte más bochornosa, la más horrenda, la más dolorosa. Ellos eran allí clavados y transcurrían las horas, probablemente los días, hasta que morían. Y eso lo soportó mi Señor por ti y por mí. Eso lo hizo nuestro amado Jesús por nosotros. Él estuvo allí en la cruz, cargó con todo el peso del pecado de la humanidad. Él no lo merecía, porque nosotros, a la verdad, no merecemos o no merecíamos la salvación, pero Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Y entonces vemos que en el cristianismo la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y pecado. En el cristianismo la cruz representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Satanás, el Señor lo reprenda, creía que cuando Jesús estaba allí en la cruz crucificado, Él había vencido. Pero la palabra de Dios dice que allí, cuando Jesús estuvo, Él despojó a los principados y las potestades. Dice la palabra que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Quiere decir que en ese tiempo, dice la palabra que era maldito todo el que era colgado en un madero. Y nuestro amado Jesús
convirtió la maldición hecha por hombres en bendición. Él convirtió la maldición en bendición, porque ahora el significado de la cruz, ¿verdad?, representa el encuentro y amor de Dios y su justicia, donde Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Básicamente el significado de la cruz es muerte. Y la cruz significa muerte. Dile al que está a tu lado, la cruz significa muerte. Pero hay algo, porque hoy en día el significado que le hemos dado a la cruz ha sido totalmente distorsionado, está totalmente cambiado, ha sido mudado, es diferente. Yo estuve buscando, ¿verdad? En el año 1870, un arquitecto francés llamado Charles Robert de Fleury catalogó todos los fragmentos de la cruz verdadera, determinando que la cruz pesaba 74.8 kilogramos y medía entre 3 o 4 metros de alto y 2 metros de ancho. Entonces, imagínese usted al peso que se sometió Jesús por nosotros, a todo lo que Él tuvo que caminar con el peso de la cruz. Pero no obstante a eso, el peso de la cruz, sino que lo que más me llama la atención es que todo lo que vivió, los latigazos que le dieron, cómo lo golpearon, cómo lo insultaron, Él no se defendió en ningún momento. Como un cordero fue llevado al matadero, Él no abrió su boca. Si Él hubiese querido, esta historia fuera escrito de otra forma, pero era la única manera para que nosotros podamos tener redención por nuestros pecados. Porque en la antigüedad, cuando un sacerdote sacrificaba a un cordero, la sangre que derramaba libraba al pueblo de Israel por un año. Por un año. Y este sacrificio se repetía año tras año, año tras año. Y Dios se dio cuenta de que no valía la pena, porque las personas seguían pecando, las personas seguían haciendo lo que querían, el sacerdocio estaba corrompido. Por eso Dios quitó el antiguo sacrificio y nos colocó a Jesús como un cordero, haciendo el sacrificio una sola vez y hasta hoy, por siempre, por siempre. Y si le vamos a aplaudir hasta hoy, porque esta es aleluya. Ahora bien, por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, las personas que deciden, ¿verdad?, recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y confesarlo delante de los hombres, reciben la promesa de ser salvos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso ocurre con la persona que decide recibir a Jesús en su corazón. Sin embargo, Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz, seguirlo. Y abro acá un paréntesis donde podemos hablar de un creyente y un discípulo, porque el creyente es aquella persona que recibió a Jesús, ¿verdad?, como su Señor y su Salvador en su corazón, y es un hijo de Dios, ¿verdad?, y es salvo. Es salvo. Pero es necesario también que
tenga que cooperar, porque yo no me puedo valer de que yo soy salvo y voy a hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidar esa salvación, ese regalo que Dios me dio. Tengo que atesorarlo como lo más valioso. Pero el discípulo recibió a Jesús, ¿verdad? El creyente también es hijo de Dios. Pero hay una diferencia, porque la persona que es discípulo se deja procesar por Dios. La persona que es discípulo se va a negar a sí mismo y va a tomar la cruz. La persona que es discípulo, ¿verdad?, va a decir: está bien, esto es lo que yo quiero, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así como Jesús cuando estaba en Getsemaní, ¿verdad?, que estaba en un momento difícil y angustia, donde corrían gotas de sangre por su cuerpo, porque tenía que ir allí al lugar o al momento más doloroso de la historia. Pero él le dijo al Padre: si quieres, pasa de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay una frase que el pastor Gustavo siempre recalca y dice que el hijo llega al cielo aporreado. El hijo llega al cielo aporreado y el discípulo perfeccionado. Pero ahora, ven acá, ¿cómo es eso de que el hijo llega aporreado si no se supone que es hijo de Dios? ¿Verdad? No se pregunta usted: ¿cómo es que llega aporreado? ¿Qué es eso? No se supone que es algo. Claro, hermano. Yo les acabo de decir que la persona recibe a Jesús, es hijo de Dios, recibe la salvación como un regalo. Señor, tú por allá y por acá. Este es el tipo de persona, ¿verdad?, que probablemente va a la iglesia o viene a la iglesia domingo tras domingo, viernes tras viernes, servicio tras servicio. Ojo, no hago referencia solo acá, a nivel mundial, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia universal de Jesús. Entonces es el tipo de persona que religiosamente asiste a la iglesia, ¿verdad?, escucha la palabra de Dios, pero no hay más nada. Bueno, yo soy así, yo nací así, a mí nadie me va a cambiar. No se humilla a Dios, no está dispuesto a renunciar a su ego, a su yo, no está dispuesto a obedecer lo que dice acá la palabra de Dios, sino que simplemente quiere seguir llevando una vida común y corriente como cualquier persona. En cambio, el discípulo dice: Señor, a mí me duele aquí estoy. Levanta su mano: heme aquí, Señor. Se deja procesar. El discípulo tiene el olor y la fragancia de Cristo. El discípulo, ¿verdad?, cada día se esfuerza en parecerse a su maestro, porque la palabra discípulo, estuve buscando, ¿verdad?, en griego es matetes, estudiante, alumno, aprendiz, el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otros. Ese es un discípulo, aquella persona la cual le dice: Señor, aquí estoy, haz en mí tu voluntad, estoy dispuesto en obedecerte, en agradarte, en cumplir lo que dice acá tu palabra. Que aunque en momentos no entendemos, porque en momentos, valga la redundancia, pasamos por circunstancias que no entendemos, pero que son necesarias para que el carácter de Jesús se forme en nosotros. Porque Dios quiere llevarnos o trasladarnos de ser un niño espiritual a ser una persona madura, una persona que dé fruto, una persona que
no se deje mover por las circunstancias, por los problemas, sino que esté afirmada acá en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Hijo llega al cielo acorreado? Bueno, la Biblia habla que va a haber un tribunal, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo. Y en ese momento, solo para los hijos de Dios, nos tendremos que presentar delante del Señor y rendirle cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos acá en la tierra. Hay un versículo que dice que daremos cuenta de toda palabra que salió de nuestra boca. A veces somos tan ligeros, somos tan ligeros en proferir o en decir cosas, e ignoramos que de eso ligero que hacemos vamos a dar cuenta, porque allá en el cielo el Señor tiene un libro donde se está escribiendo todo lo que nosotros estamos viviendo acá en la tierra. Entonces, cuando el creyente se presente delante del Señor, el Señor le pregunta: ay, ¿qué hiciste? ¿Cuánto hay de mí en ti? ¿Cuánto hay de mi Hijo Jesús en ti? Y otras cosas, porque la Biblia habla o hace referencia a coronas, a recompensa, pero el hecho está de que la obra de esta persona se va a perder porque no hizo nada. En cambio, el discípulo sí va a tener la bendición de recibir recompensa, porque el discípulo se dejó procesar. El discípulo se negó a sí mismo. El discípulo tomó la cruz, aunque le dolía, aunque no lo entendía, pero era necesario. Ahora bien, como les decía hace rato, hoy día el término tomar la cruz se ha distorsionado por completo, porque decimos: ay, esa cosa que tengo en mi cruz, ay, ese hijo fastidioso, esa es mi cruz. Hermano, no digamos eso, por favor. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca. No digamos, porque cuando nosotros decimos cosas, estamos condicionando algo que va a hacerse realidad. Por eso es necesario no seguir diciendo eso. Esa no es la verdadera cruz que Dios nos está llamando a tomar, a cargar. Mi cruz no es mi esposa, no son mis hijos, no son mis padres, no son ustedes. No, a esa cruz no se refiere. Debemos tomar en cuenta que Jesús nos está llamando a comprometernos en negarnos a nosotros mismos de una manera radical. Radical. Que verdaderamente podamos decirle: Señor, hasta hoy. Señor, hasta hoy yo, no sé, quizás hemos sido desordenados, flojos, no hemos sido fieles a Dios. Hasta hoy, Señor, de ahora en adelante, yo quiero negarme a mí mismo, tomar la cruz para poderte seguir, porque es imposible seguir a Jesús con orgullo. ¿Usted cree que sea conveniente o sea lo más sensato una persona que no perdone, una persona que tenga el corazón con callos, con dureza, que pueda seguir a Jesús? En una ocasión, ¿verdad? Cuando Jesús confronta a Pedro y le dice que lo va a negar, Pedro decía: no, Señor, ¿cómo es esto? No te voy a negar. Pero le digo: sí, antes que el gallo cante, me habrá negado. Y más adelante vemos el escenario donde Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. No lo estaba siguiendo de cerca, lo seguía de lejos. No era algo habitual cuando estaba con el maestro que estaba allí cercano a él. Él lo estaba siguiendo de lejos, porque a lo mejor sintió vergüenza, sintió temor, porque diría: bueno, si a él lo atraparon, a mí también me van a atrapar y me van a crucificar. Puede pasar que en momentos nosotros podamos seguir al Señor, pero de lejos. Y hasta negarlo, hermano. Muchísimo cuidado con eso.
no seguirlo de lejos para no negarlo, sino seguirlo de cerca. Entonces, ¿verdad? Pedro lo niega y se acuerda de lo que el Señor le había dicho. Imagínese usted el escenario: este hombre se entristeció y era el discípulo que andaba con Jesús. Por eso en la palabra, en el contexto, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me va a poder seguir. Ahí Pedro no se negó a sí mismo, sino que él hizo como lo mejor que le pudo haber convenido. No se negó, sino que hizo lo que quiso. Ok. Negarnos a nosotros mismos está estrechamente ligado a la muerte de la naturaleza pecaminosa. Dile que está a tu lado: negarnos a nosotros mismos está estrechamente ligado a la muerte de la naturaleza pecaminosa. Y mira lo que dice: y resurrección a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. O sea que representa morir a mi carne y para Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él entendió que hasta allí llegaba su vida pasada. Él entendió que a través del encuentro que tuvo con Jesús, en su vida se marcó un antes y un después. Y no siguió siendo el mismo hombre, sino que ahora de allí pasó a ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo es el tema de tomar la cruz cada día? ¿Verdad? Vamos a buscar en Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. A diferencia de Mateo, en el que hablamos sobre Mateo, ¿verdad? Que dice tome su cruz, aquí está haciendo referencia a que es cada día. No quiere decir que entonces hoy tomamos la cruz y la volvemos a tomar dentro de un mes. Hoy tomo la cruz, mañana la suelto y la vuelvo a tomar dentro de una semana. Eso no tiene sentido. Es cada día. Centrémonos en que nuestra vida es un día a la vez con Cristo. Un día a la vez con Cristo. Ok, la palabra cruz significa humilladero. Y a la verdad, la esencia del Evangelio es la cruz. La esencia del Evangelio, la esencia de nosotros decir que somos hijos de Dios, es que nosotros siempre tomemos como referencia la cruz de Cristo. Porque, ¿qué pasa? Si a lo mejor estamos en una situación incómoda, ¿verdad? Y de repente, bueno, no sé, nos están sacando la piedra, y nos están irritando, y nos están... ¿verdad? Porque va a pasar, porque Dios quiere que demos fruto. Y no imaginemos que vamos a dar fruto así, ay, chévere, nos acostamos a dormir, despertamos y ya dimos fruto, tenemos la paciencia, tenemos el amor. No, vamos a ser pasados por circunstancias que no nos van a gustar, por circunstancias que nos van a doler, que nos va a sacar la piedra, claro que sí, y entre nosotros mismos, porque la Biblia señala que hierro con hierro se abusa. O sea que entre el mismo cuerpo de Cristo van a haber diferencias, pero eso es para tu crecimiento y mi crecimiento. Pasa que a veces lo vemos
de una manera diferente, pero Dios lo está permitiendo para que tú y yo crezcamos en Él y podamos dar fruto y pueda desarrollarse el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, estamos en esa situación apremiante donde ya no aguantamos más y queremos explotar. ¿A quién no le ha pasado? ¿A ninguno le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? En algún momento. Y es ahí donde tenemos que recordar, si alguno quiere venir en pos de mí, y es así mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque entonces podemos echar a perder el trabajo que Dios ha hecho en nosotros, simplemente por unos fragmentos de segundo. Un momento de locura, donde nos salimos del control y echamos a perder todo. Por eso es necesario. Por eso es que el discípulo llega perfeccionado al cielo, porque el discípulo se deja tratar. La palabra de Dios dice que si alguien te hiere la mejilla, bueno, coloca la otra. Es fácil decirlo, pero cuando estamos en el momento, ¿será fácil hacerlo? No es fácil. Es que yo tengo la razón. Es que es como yo digo. Es mentira. La razón está acá, hermano. Aquí está la razón, aquí está la verdad, aquí está el camino para nuestra vida. Muchas veces queremos ser vencidos de lo malo. Me ha pasado, claro que me ha pasado. Y enseguida yo doy gracias a Dios que hay depósito de palabra en mí, porque la palabra de Dios dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es necesario que nosotros podamos meditar la palabra de Dios, estudiarla, para que el depósito o esto se deposite en nosotros. Y de esa forma el Espíritu Santo pueda tener herramientas para podernos ayudar. En momentos he sido tentado a hacer lo malo, pero enseguida el Espíritu Santo me pone la palabra, me dice: ya va. No se ha vencido lo malo, vence con el bien y el mal. Y me quedo tranquilo, hermano. Eso me libera, me da paz. Pero es necesario. Y esto no se forma de un día a otro. Es un proceso. Aún estamos en el proceso, porque Cristo es el alfarero, nosotros somos las vasijas. Aún el Señor nos está allí dando vuelta, nos está dando forma, porque Él quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesús, porque la palabra dice que nosotros fuimos creados hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Ahora la cruz es el reflejo de cuánto estamos dispuestos a morir en nuestra carnalidad para cumplir y obedecer la palabra de Dios. Te pregunto, ¿estás dispuesto a partir de hoy a morir a tu carnalidad para poder obedecer la palabra de Dios? Porque si estamos en desobediencia a Dios, es imposible que podamos obedecer. Si estamos en rebeldía o queremos hacer lo que nos dé la gana, es imposible que podamos obedecer la ley de Dios. Yo aquí coloqué que en el matrimonio es esencial tomar la cruz. Para los que estamos casados, ¿verdad? Y escuchen bien lo que quieren casarse, porque el matrimonio es lo más hermoso y maravilloso que Dios constituyó. Hoy día vemos cómo el enemigo, el Señor reprenda, se ha encargado de distorsionar por completo el diseño de Dios, colocando hombre con hombre y mujer con mujer. Sabemos que de allí no se procrean hijos y todas estas barbaridades, pero el diseño de Dios es varón y hembra. Entonces, el matrimonio es la bendición máxima. Es la bendición máxima. Y probablemente cuando las personas están de novio, todo es chévere, todo es de maravilla, todo es de color de rosa, pero cuando llega el momento, ¿verdad? Que se casan y se unen, hay alegría, todo chévere. Pero van transcurriendo los días y probablemente, bueno, te vas a empezar a dar cuenta de cosas que tú no sabías.
que a lo mejor no te van a gustar, de tu esposa o de tu esposo. Y ahí es donde cabe la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos matrimonios hoy día no se están separando? Hablo de matrimonios cristianos, porque los matrimonios mundanos, bueno, ellos no tienen al Señor, no entienden, pero matrimonios cristianos, simplemente porque no se han querido someter al proceso de Dios, porque no se han querido someter a lo que dice la palabra, no se han querido humillar a Dios, no han tomado la decisión de negarse a sí mismos. Por eso en el matrimonio la palabra tomar la cruz es esencial. Es esencial. Puede pasar que alguno de los dos en un momento empieza a decir cosas, y si el otro se queda calladito, gloria a Dios, porque hasta ahí llegó eso. Hasta ahí llegó, porque entonces si nosotros caemos en el terreno de dame, cuando vamos a ver, a lo mejor era una cosa sencilla, se puso así el problema, simplemente por no morir al yo, al ego, al tener la razón. Es importante tomar la cruz con las relaciones interpersonales entre hermanos, amigos, con nuestra familia, con toda persona que nos relacionemos. Es importante, es de vital importancia tomar la cruz, porque si no, entonces vamos a dañar el trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Recuérdense que somos una carta leída al mundo. Las personas están buscando la ocasión de que nosotros caigamos para enseguida señalarlo y decir, no, ay, eso que eres cristiano y vas a la iglesia todos los días, todo el fin de semana, porque ellos no lo entienden. Pero nosotros sí tenemos que ser entendidos, tenemos que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27, dice la palabra: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra es un poquito más dolorosa, va un poquito más allá. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso es que el discípulo es la persona que se niega y toma la cruz cada día. Cada día. Y aquí no es que entonces ahora vamos a aborrecer a nuestra familia y la vamos a colocar a un lado, no vamos a olvidar de ella y ya soy cristiano, más nunca te veo, tú eres un tío. No, eso no es así. Es que Dios tiene que ser lo primero. Aquí hay un orden establecido donde el Señor tiene que ser lo primero, la prioridad de nuestras vidas. Después viene la familia, claro, tenemos que compartir con ellos porque obviamente hay que darles testimonio, ¿verdad? Pero es necesario. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? No todos quieren ser discípulos, ¿verdad? Entonces es necesario que podamos morir cada día, tomar la cruz cada día y de allí en adelante seguirlo. Ok, aquí yo coloqué algunas cosas que tenemos que renunciar. Dice: falta de perdón, rencor, ira, enojo, maledicencia, orgullo, altivez, vanidad, soberbia. No ser vencido de lo malo. Faltan más cosas. Todos sabemos. Usted sabe lo que tiene que renunciar, ¿verdad? Para poder seguir a Jesús. Cada uno de nosotros estamos conscientes, sabemos de cuáles son las decisiones que hoy tenemos que tomar para poder seguir a Jesús como Él lo demanda en su palabra.
En Filipenses capítulo 3, versículos 18 a 21, aquí hay una tendencia. Hay una advertencia para personas que, bueno, quieren llevar una vida apartada del Señor. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Sigue diciendo, esto nos compete a todos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, aunque estamos acá en esta tierra, ¿verdad?, con un propósito, no pertenecemos a la tierra. Nuestra ciudadanía está con Cristo en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios va a transformar el cuerpo de la humillación tuya y mía. La esencia del Evangelio es la cruz. Es tomar la cruz. Y cuando nosotros nos determinamos en tomar la cruz, ¿verdad?, a pesar de las situaciones que vivamos, que atravesemos, así como Jesús, quitemos a Jesús y coloquémonos nosotros. Realmente estaríamos aptos para soportar la cantidad de latigazos que recibió su cuerpo. Creo que no. Si a veces uno se golpea, el otro día estaba en mi casa y me dijo al filo de la cocina, aleluya, gloria a Dios, y me tiré en el piso, wow, no me de todo, ¿verdad? Con un simple golpecito que se da en el dedo pequeño del pie. Ahora imagínate Lo peor que hay. Le caigan a palo con látigo y que le quite la carne del cuerpo y que lo golpeen, que lo maltraten, que lo escupan, que se burlen de usted de su cara, que lo claven en la cruz del Calvario, en la cruz, perdón, y que empiece a derramar esa sangre y a sentir ese dolor. Lo invito a que agarre un clavo y se lo traspase con la mano para ver qué va a pasar. Y no lo voy a hacer. Nada más. Creo que sería muy doloroso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vivió Jesús por ti y por mí. Y la promesa es que Dios va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo glorioso. Así que no te importe, que tu propósito sea seguir a Jesús. No importa cuán fuerte sea el proceso, cuán doloroso sea el proceso, no importa cuántas veces te ignoren, te volteen los ojos, cuántas veces te rechacen, cuántas veces te digan tú no sirves, cuántas veces a lo mejor no capacitas para el hombre, no capacitas para el hombre. ¿Sabe algo? Antes de yo recibir a Jesús, cuando yo era novio de mi esposa, ¿verdad?, no teníamos temor de Dios, estábamos en pecado. Y bueno, ella salió embarazada de Antonina, no estábamos casados, yo tenía 20 años. Fueron momentos difíciles porque, o sea, una persona con 20 años, con un embarazo, sin tener dónde ir,
sin tener un trabajo estable, sin tener un futuro que ofrecer. Era difícil. Con una familia que te oprimía, que te rechazaba, que te humillaba. Yo lloraba todas las noches. Nosotros dormíamos en una sala, en un colchoncito. Teníamos que esperar muchas veces que las personas se acostaban. Cuando mi familia le daba por tomar y era 3 de la mañana, nosotros teníamos que esperar muchas veces y ella embarazada a que ellos se acostaran y nosotros poder dormir, colocar ese colchoncito individual. Y ahí yo todas las noches lloraba, y mi esposa me consolaba. No conocíamos al Señor. Hermano, para mi familia yo no valía nada. Todos decían que yo iba a llegar hasta ahí, que ya yo no iba a estudiar. Yo estaba en ese momento estudiando que no me iba a graduar. Pero para el humano yo no calificaba. Nos corren de la casa. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No, se tiene que ir porque ya ha llegado diciembre y vamos a poner el arbolito. ¡Wow! Sí, hermano. Hoy lo digo, ¿verdad? Pero vivirlo no fue fácil. Nos fuimos a vivir a un anexo en Flor Amarilla, no teníamos nada. Nada. Yo había renunciado creo que, bueno, no sé, de un lugar, pero bueno, del trabajo que estaba anteriormente, y bueno, fuimos buscando unas y otras cosas. Y llegó el momento donde conocimos al Señor. Aleluya. Ya nuestra vida era un fracaso, era un desastre. Éramos muy jóvenes, con un bebé en camino. Para el ser humano, bueno, ya era imposible, ¿verdad? Pero lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios, porque la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado, Dios levanta, Dios usa para poder avergonzar a los sabios. Y poco a poco, porque tomamos la decisión de ir los dos, mi esposa me dijo, yo no sé tú, pero yo voy a ir a la iglesia que me invitaron. Yo dije, bueno, si tú vas, yo voy. Y nos habían dado una palabra, hermanos. Si nosotros no fuéramos obedecidos al mandato de Dios, Antonella no estuviera acá en esta tierra. Porque Satanás quería quitarle la vida y en 3 oportunidades intentó hacerlo. Pero vimos la mano de Dios, porque fuimos obedientes a Él. Porque nos alineamos a su plan. Y cuando para mi familia yo no valía nada, era lo peor, era que los había defraudado. Tanto tiempo esperar de yo ofrecerles un futuro a ellos, y llegó el momento y los defraudé. Dios cambió eso. Dios cambió mi sufrimiento en gozo. Dios cambió aflicción en recibir. Y de allí en adelante tomé la determinación de seguir a Jesús. Y aunque al inicio yo no entendía nada, porque yo no creía en Dios. Yo no creía en Dios, escuche bien. Mi vida pasada fue un desastre por completo. Disculpe que les esté hablando un poco de mí. Vamos a hacer un paréntesis acá. Fue un desastre por completo. Que le doy gracias a Dios que se acordó de mí, que tuvo misericordia de mí. Que no tenía futuro, yo no tenía nada, no tenía visión. Pero gracias a su amor y a su misericordia, ¿verdad? Yo dispuse el corazón. Yo decía al principio, no quiero compromiso, déjeme tranquilo. Pero el Señor con su brazo de amor me empezó a seducir y a traer. Cuando me di cuenta ya estaba cautivado por mi rey. Ya no tenía nada que hacer. Ya estaba seducido por mi amado Jesús. Y hoy estoy aquí es por su gracia, hermano. Hoy lo que soy no es porque yo soy mejor que usted, no. Sino que un día tomé la decisión de seguir a Jesús. Yo tomaba demasiado. Tenía problemas fuertes. Me daba últimamente por agarrarme a golpe. Un primo específico.
personas. Y yo tomé la decisión de que llegué al Señor, no tomo más. Yo voy a decir mentira, pero fue un proceso. No lo hice en mi fuerza, porque nadie en su fuerza va a poder cambiar. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia y el favor de Dios. Pero sabe algo, que Dios trabaja con la disposición que hay en el corazón. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a obligar a nadie. Yo dispongo hoy mi corazón en amarte, en seguirte, en hacer tu voluntad, en quedarme callado, en morderme la lengua. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto hoy en negarte a tus deseos, a tus sentimientos, a tu voluntad? En tomar la cruz de Cristo cada día. ¿Qué tal la cruz de Cristo? Su palabra. Que nosotros podamos asirnos de esa palabra que es vida, porque es Jesús, y empezar a caminar hasta que Cristo venga o nos lleve de esta tierra. Así que colócate sobre tus pies y bríndale un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, papá. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos.